Ser podcast. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Elvira Lindo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Déjame leer una cosa que escribiste el domingo en El País. Venga. Antes de iniciar la conversación. Pero con esta música de fondo, sin quitarla. Un día me despierto y me dice mi madre que se ha muerto Franco. Me doy la vuelta para seguir durmiendo, porque en mi escasa memoria histórica aún resuenan los 3 días de luto que nos dieron por el asesinato de Carrero Blanco. Pero mi madre, tan transigente por unas decimillas, hoy no está dispuesta a ceder. Y al colegio que voy, emprendiendo el camino de arena entre edificios de protección oficial por el que solemos ir los niños, porque no hay tráfico. Esto lo escribiste el domingo en tu columna del País, sí. Y lo quería recuperar hoy, porque es la fecha redonda, para que nos cuentes lo que recuerdas tú y a quién nos traes, que en fin, no hace falta presentar porque la estamos escuchando, pero bueno, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, yo quería, como sabía que iba a haber tantas columnas de expertos, historiadores, Sí, etcétera, sí. yo quería dar la idea de cómo se recibía esa noticia cuando en la edad que yo tenía. Entonces quería situarme en ese momento. Al fin y al cabo, yo soy escritora y tengo que entrar en las voces, aunque sea la mía, cuando tenía 13 años, ¿no? Entonces quería ver qué pensé yo, cómo fui al colegio, volví a casa, qué es lo que hubo ese día, qué es lo que hubo después. Y es verdad que yo creo que mi resumen sería, aparte de que a los 13 años empiezas a crecer ya y a hacerte un adolescente, yo creo que en esa época se empezó todo a precipitar en España, históricamente, socialmente, culturalmente, y todas nuestras familias de clase media, como eran mis padres, yo creo que abrazaron las libertades y las abrazaron de verdad. Ahora se habla mucho de que aquí nadie era antifranquista, empezaron a ser antifranquistas. Bueno, y además es que la gente se amoldó, fue una dictadura tan larga que la gente tuvo que sobrevivir, buscarse la vida, salir adelante. ¿Cómo puedo yo culpar a mis padres que no pertenecieran a una lucha clandestina, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que una vez que empezaron las libertades en España, creo que las celebraron, y eso es importante. Y me parecía que tenía que traer a una persona que tuviera una voz diferente. Mira cómo sonríe. Ella me ha dicho, pero ¿por qué? ¿De qué tengo que hablar si yo no soy interesante? Digo, bueno, he dicho, bueno, pues vamos a hacer como que eres el referente de todas las mujeres no interesantes que ha habido durante la transición y en la lucha antifranquista, y que además ahora estamos reivindicando, porque incluso desde la izquierda han estado mucho más silenciadas que los hombres. Aquí hemos tratado alguna vez con sindicalistas y eso. Así que yo con todo orgullo tengo aquí a Rosa León. Hola Rosa, buenas tardes. Muy buenas, ya veo que te reías. ¿Cómo que no eres nadie? No es que no sea nadie, evidentemente soy una persona y con una historia detrás, evidentemente. Pero me dice, no, vamos a hablar de ti todo el tiempo. Y he dicho, vale. Venga, empecemos por ahí. ¿Dónde te pilla la muerte de Franco? ¿Dónde me pilla? Pues fíjate que esta mañana estaba yo pensando tenía un recuerdo mezclado. Los días previos a la muerte de Franco estuvimos en Mojácar. Y entonces de repente lo he juntado con la muerte de Franco, y no. Estuvimos los días previos y luego estuvimos en Madrid. Pero no tengo un recuerdo, pues sí, de hacer una cena, de tomar una copa, pero no tengo un recuerdo. O sea, ¿sabes qué pasa? Que llevaba un mes muerto.
Es decir, que cuando nos dicen que ha muerto, ya lleva... Es decir, no es la noticia de la muerte lo que se celebra, porque ya estaba muerto hacía mucho. Lo que se celebra es la nueva posibilidad de una democracia. Es decir, lo que celebra la gente, entiendo yo, es... como dice Iñaki Gabilondo, se cierra el siglo XIX. Sí. Quiero decir, es lo que celebra la gente, la posibilidad de un futuro. Hay una cosa que yo creo que tienes que explicar porque seguramente va a extrañar a gente más joven, y es que tú te iniciaste, al menos en las ideas políticas, no sé si en la lucha política, muy pronto, muy joven, teniendo incluso problemas con la policía. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llega? Tú eres hija de un policía y un policía de derechas. Sí. Entonces, ¿cómo llegan a ti esas ideas que yo no sé si sería por amigos, por algún profesor, por intuición? ¿Cómo fue eso? No, bueno, me hubiera gustado tener un profesor como el tuyo de literatura para enamorarme locamente. Sí, pero tuve muchos muy buenos, la verdad. Pero no fue por ahí. No, yo creo que también la época, es decir, es la invasión de Checoslovaquia, es el 68, que yo todavía, es decir, empiezo antes en la política, es decir, con 15 años yo estoy leyendo el Pulitzer y mi padre me está diciendo que estás leyendo. De repente iba con un pantalón negro y una camisa roja y me decía, vas vestida de anarquista. Bueno, por colores sí. Yo dije, pues vale, será eso. O sea, no lo hacía por eso. Pero sí que de alguna manera el entorno, los amigos de aquella época, teníamos amigos no solo del colegio, sino gente que había salido y estaba en la universidad, y que de repente eran absolutamente de izquierdas. Es decir, el grupo de amigos que yo tenía con 15, 16 años era no solo la gente del colegio, sino la gente que había salido del colegio, porque era un colegio mixto, y nos veíamos con ellos, y de repente por ahí empezaban a hablar de política, empecé a hablar de política. Y de alguna manera el hecho de tener un padre muy de derechas, pobrecito, la verdad es que siempre he dicho que no es lo mismo ser vencedor de la guerra pobre que rico. Ya. Mi padre era vencedor de la guerra pobre. Es parecido, pero no es igual. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el hecho de tener un padre muy, muy dominante, huérfana de madre desde los 13, 14 años, es decir, hace que yo de repente me vaya a la izquierda, me hice trotskista. Ostras. Con 15 años, quiero decir. Para molestarle. Absolutamente, claro. Es decir, yo analizando después digo, yo ¿por qué me hice trotskista con 15 años? ¿Y te fuiste de casa Me fui, el problema es que estando todavía en el colegio, yo creo que estábamos en una célula trotskista que controlaba la policía, porque no tiene explicación que nos detuvieran a todos como locos, es decir, y entonces vinieron a detenerme. ¿Con cuántos años? Yo creo que acababa de cumplir 17, muy menor de edad. Entonces yo iba con calcetines y tenía una pinta muy, muy pequeña. Y entonces, teniendo en cuenta que mi padre era comisario de policía y profesor de la escuela de policía, pues no se atrevieron a llevarme. Y entonces llamaron a mi padre por teléfono y le dijeron, preséntate con ella en la Puerta del Sol inmediatamente. Cogí la puerta y me fui de casa. Y estuve fuera de casa todo el tiempo hasta que, digamos, pasó al juzgado, que ya no estaba en la policía, entonces ya me presenté otra vez, me presenté en casa, mi padre me buscó con la Guardia Civil, o sea, bueno, para hacer un corto sí vale, para hacer un corto y reírnos mucho sí vale. ¿Recuerdas miedo en aquellos años? Cuando estaba escondida con 17 años, sí. Sí, pues sabía, si me cogían me iban a dar una mano de hostias. Exactamente, sí. Sin parar, claro. Ya. Lo de la mano de hostias y lo del miedo y lo de la valentía, esto que va a sonar a continuación, seguro que muchos oyentes lo tienen en la memoria, pero otros muchos no. Es que hoy se cumplen 50 años de la muerte de Franco, pero es que hace 50 años cantar esto era lo que era, ¿eh? Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche
vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Contexto. Últimos fusilamientos del franquismo y de repente esta canción, que aún te envía en un cassette, se convierte en un himno y un tributo a esos últimos fusilados. Claro, hay que ponerse en ese momento y tener el coraje o la inconsciencia o de todo un poco de subirse a un escenario y ponerse a cantar esto. Y además a mí lo que me parece interesante es que la canción no tiene ese sentido. No. Era una canción de amor. No se escribió para esto, pero... No. Se escribió mucho antes. Sí. Hay una grabación en la cadena SER, en una Navidad que yo canto al alba antes de grabarla en disco, en la Navidad del 74. Y hay una grabación al alba, antes de grabarla. Era una canción de amor. Sí. Era una canción de amor. Lo que pasa es que justo yo la grabo en mayo más o menos y sale justo en septiembre. Y entonces, pues claro, yo sí tenía un compromiso político y entonces... Es decir, la impotencia, es decir, ya no solo la gente de izquierdas de este país, es hasta el Papa. Quiero decir, o sea, que fue una cosa como una petición de humanidad. Entonces, cuando de repente ves que van a juzgar a unos tíos sin las garantías suficientes, independientemente de lo que hubieran hecho o dejado de hacer, las garantías suficientes tienen que estar siempre. Aparte de estar contra la pena de muerte, evidentemente, y aparte de estar contra el terrorismo, es decir, que no cabe ninguna duda contra todo lo que yo estaba en aquella época, pero morir matando es lo que hizo el dictador, morir matando. Y a mí me parecía que leías la letra y miles de buitres callados van extendiendo sus alas, y era como la última, la carta que hubiera escrito cualquiera de los condenados a su familia, a su compañera, a su mujer. Es decir, me parecía, y lo dije, y lo decía. Pero claro, ¿le diste tú el sentido cuando dedicaste esa canción ante el público? Sí. Claro. O sea, ¿le diste ¿Sabes qué ese pasa? sentido? Que hay canciones que dejan de ser del autor y dejan de ser del quien las canta y pasan a ser de la gente. Entonces, de repente, o sea, si yo eso lo digo 10 años después, da igual. Es que lo dije en el momento. En ese momento. Claro. Entonces, dicho en ese momento, con los últimos fusilamientos del franquismo, en ese momento político... Y de repente la gente yo me acuerdo de gente llorando cuando yo decía eso. ¿Y tú te acuerdas de cuál fue el teatro, de dónde era eso? No me acuerdo. Lo canté, lo que pasa es que prohibían muchas de las cosas todavía, es decir que no lo sé, no me acuerdo. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba. Hay que dejar que remate. Te veo dirigiendo orquesta, ¿eh? ¿Te ha gustado escucharte? A ver. Mira, mientras te lo piensas, a ver si te gusta esto. Hola, dejo este mensaje como hijo de Rosa León y en calidad de presidente de los niños perjudicados por la canción de la vacuna. Y en nombre de todos ellos, me gustaría dar las gracias a Rosa por su generosidad. No solo apostó por la convivencia en España en un momento en el que era más fácil y más seductor buscar justicia y reparación, y esa manera de apretar los dientes y de pensar en que es mejor para todos fue un ejercicio de generosidad que se ha agradecido muy poco y por muy poca gente. Pero todavía hay otro ejercicio de generosidad del que se ha hablado aún menos. Una generación de mujeres que ha trabajado desde la izquierda por convivencia han dejado después que sus maridos se colgaran todas las medallas y nos contaran a todos, y nos siguen contando, que ellos, y solo ellos, trajeron la democracia a España en sus mochilas. Gracias, Rosa, y gracias a tantas por no darles con un cenicero a vuestros maridos en la cabeza. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son.
Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna. Estoy pensando si merecería la pena reeditar esta canción. Madre en los tiempos mía. que corren. La he grabado. ¿Ah, sí? Sí, ahora os cuento. Bueno, cuenta. Pues esta canción es de María Elena Walsh. Bueno, en el año 77, fíjate de cuándo estoy hablando, en un festival que se hizo, lo que es ahora el Within Center, era un festival a beneficio de una actriz catalana que había quedado paralítica en una función, bueno, que no me acuerdo ahora del... Gloria Rognoni, ¿podía ser? Exactamente. Y yo iba a cantar, una de las cosas que iba a cantar, para hacer cantar a la gente, para animar a la gente, era el Brujito de Gulubú. Me la prohibieron. ¿De quién hablas con el Brujito? En el año 77, El Brujito de Gulubú, que era una canción compuesta por María Elena Walsh en el año 63 en Argentina. Y que además tú te convertiste como la portavoz de María Elena Walsh en España, que es una poeta maravillosa. Maravillosa. Bueno, yo os cuento la historia con María Elena Walsh. Me llama un día Ramón Arcusa, yo había grabado el primer LP. Era De alguna manera, Las 4:10, bueno, ese disco. Y me dice, hay una autora argentina que te quiere conocer. Y entonces dije, bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué es? Me dice, bueno, es cantautora, pero es autora y escribe libros y es... Y entonces me manda unas cintas, me manda las cintas de niños y las cintas de adultos. Y yo flipo absolutamente. Digo, pero esta tía, ¿de dónde sale? O sea, tú calcula quién es María Elena Walsh. Hay una canción que se llama El gato que es peligroso es andar por la calle. Esa canción está sacada de la primera página del Quijote, donde hay una poesía donde no acaban los versos. No daba puntada sin hilo esta tía. No daba puntada sin hilo. Y entonces esta tía es la que me adopta y yo la adopto a ella. Yo huérfana de madre y ella no tiene hijos y nos adoptamos mutuamente. Y todo eso luego en Televisión Española, Rosa. Sí, porque ella venía buscando una cantante para un programa que se llamaba Cuentopos. Bueno, y ahora que estás en el Consejo de Radio Televisión Española, ¿por qué no un programa de niños con estas canciones maravillosas, con estos actores que salíais? Tú decías, todos éramos rojos. Sí, o sea, claro, paramos en la huelga de actores. Tiene que haber programas de niños de nuevo en televisión. Y salimos con la escopeta de la Guardia Civil. ¿Qué le vamos a hacer? Pues se es lo que se es y se es leal hay que ser leal a uno mismo, yo creo, para empezar a hablar, ¿no? Y programa de niños, no te creas que no lo he preguntado. Entonces, ¿y qué te dicen? ¿Qué me dicen? Pues muy fácil, que los niños ahora no ven la televisión lineal, que lo que ven es las redes, ven los iPads, están viendo y ven muy poca televisión lineal. Y entonces, quiero decir, los programas para niños... No quieren invertir para niños que no ven la televisión, pero hagamos que los niños... Claro. Sí, esa será una pelea, pero claro. Déjame que la pelee, dame tiempo. Sí. Dame algún tiempo para hacerlo. En eso estoy, decir, pero no es fácil. Oye, no es Rosa, fácil. Y niños, bueno, niños también, pero niños un poco más creciditos. 50 años después, me gustaría saber qué sientes. 50 años después, pues fíjate, lo hablábamos Elvira y yo antes de empezar el programa, pues... por un lado, bien, o sea, tenemos una democracia, claro. Por fin tenemos una democracia. No hay color. Parece que teníamos todo conseguido y ahora viene el susto por la realidad. Y la realidad, es decir, la realidad de hoy, 20N, es la bomba. Es decir, la realidad que nos ataca duramente cada día es muy fuerte. Sí, y entonces yo tengo un cierto susto. Es decir, esta mañana la alcaldesa de Valencia ha dicho que el franquismo también tuvo sus cosas buenas. Le ha preguntado Carlos Alsina si podía indicar alguna y ha dicho que las infraestructuras. Eso está de moda, las infraestructuras. ¿Tú qué le dirías a una mujer? ¿Tú qué le dirías a una mujer con respecto al franquismo? Con respecto al franquismo, primero que se informara. Es decir, que hay muchos historiadores, como por ejemplo Paul Preston, por poner un ejemplo tonto, de señor que tiene un prestigio en todo el mundo, que no se le puede corregir una coma. Primero que se informara y segundo que si ella le parece que las dictaduras siempre tienen un lado bueno, busquemos dictaduras, vamos a analizar la de Stalin, a ver qué tal. Busquemos a ver si había algo bueno, porque a lo mejor cuando mataba y los mandaba a Siberia había un motivo comprensible. Es decir,
A mí me parece que no se puede andar solo con el argumentario de un partido político diciendo tonterías, con todos mis respetos. Las canciones que ahora nacen solo la mitad. En algunas ocasiones es tan difícil cantar. No se me ocurre añadir nada más a lo último que ha dicho Rosa León. Oye, muchísimas gracias por asomarte un ratito a la ventana. Y yo que ha sido un placer. Añadiría para mí también. Qué preciosa voz. Claro. Bueno, un café te has ganado. Para no ser nadie, ¿verdad? Un beso muy grande, de verdad. Un beso a vosotros, Chao. muchas Elvira, gracias. hasta la próxima semana. La Ventana, en Ser Podcast. La Ventana del Arte. Con Miquel del Pozo. Miquel, buenas tardes, buena tarde. Buena tarde, Carlos. ¿El himno de la alegría? Hoy precisamente. Sí. ¿Pero es casualidad? No es casualidad. No es casualidad, pues tú dirás. Nunca la canción del inicio había tenido tanto sentido ni había sido tan importante para la sección. Estamos escuchando la 9ª Sinfonía de Beethoven y hoy nos asomaremos a una obra que está concebida como una interpretación visual de esa 9ª Sinfonía, especialmente el último tramo, el himno de la alegría, basado en el poema de Friedrich Schiller. Estoy hablando del friso de Beethoven que pintó Gustav Klimt en 1902 en el pabellón. Del que se vendió el otro día el famoso retrato de Elizabeth Lederer. Más caro. 236 millones de dólares. Sí. Otro día hablaremos de... Bueno, otro día hablaremos. Es un debate recurrente y seguramente inconcluso. Y que afecta poco al arte. Exacto. No ha modificado la belleza de la obra. Hoy nos situamos en Viena, en el pabellón de la Secession, donde Klimt pintó el friso, un friso que todavía se puede visitar, y cuando entras en la sala te ofrecen unos auriculares de alta definición donde puedes escuchar la 9ª Sinfonía, para que puedas mirar las pinturas de Klimt y escuchar a Beethoven. Yo tuve la suerte de hacerlo hace unas semanas, estuve de viaje en Viena con la familia. O sea, hay una parte de casualidad también. La casualidad viene de sí, aquí, claro. Que estuve en Viena, estuvimos allí, estuvimos todos y realmente es un regalo para los ojos, es un regalo para los oídos, es un regalo para la mente que se deja llevar por la pintura y la música. Este friso mide, has dicho, 34 metros, está compuesto por 3 partes. Yo tengo por aquí la imagen, tú la viste al natural, sobre fondo blanco. Sí, hay que imaginarse es una sala rectangular de 17 metros por 6 de largo, de unos 5 metros de altura, y el friso ocupa la parte superior, los 2 metros superiores de la pared. Y son 3 partes, una es el anhelo de la felicidad, luego está las fuerzas enemigas y triunfa con el himno de la alegría, que un día como hoy, perdona, pero la alegoría no puede ser más precisa. Hay que conseguir llegar a la alegría, y lo bonito de esta obra es que nos plantea es este viaje. Tú cuando entras tienes que comenzar mirando a la izquierda y tienes que conseguir hacer todo el recorrido, superar esas fuerzas hostiles y llegar hasta el final. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Empecemos por la izquierda. Por lo primero hay que empezar por la izquierda. Entrando a la izquierda, Klimt quiere representar el anhelo de felicidad de la humanidad a través de los siglos, de generación en generación, cómo hemos ido aspirando a la alegría. Entonces, ¿cómo representa ese flujo, esa historia de la humanidad? Pues él dibuja y va repitiendo dos mujeres que están tumbadas, una boca abajo, morena, con los brazos estirados, como si estuviera volando o nadando, como si estuviera flotando, y por encima de ella una mujer rubia, boca arriba, con los ojos cerrados, como si estuviera soñando. Estas figuras las va repitiendo
pone una, delante otra, de forma mecánica, las va copiando y de alguna forma eso nos crea un vector, nos impulsa a ir hacia adelante, a caminar con ellas. Entonces nosotros vamos avanzando en este camino hacia la alegría, pero los seres humanos a veces individualmente no conseguimos los objetivos y muchas veces en los mitos, en las historias, se recorre al héroe. El héroe capaz de vencer al dragón y que salva al pueblo. Y entonces el pueblo se encomienda al héroe para que mate al dragón. Aquí nos encontramos un héroe, nosotros vamos andando y de repente hay un caballero dorado con armadura, con una espada, y a su lado hay un hombre y una mujer que están arrodillados con los brazos hacia él, como pidiéndole ayuda. Detrás de ellos hay una mujer joven que también está con las manos juntas, como te necesitamos para alcanzar la alegría. Pero mientras por arriba siguen discurriendo, van pasando esas figuras con un ritmo, ¿no? que van avanzando. Es casi como la partitura, ¿no? De una canción que nos van llevando. Lo bonito es que el héroe no está solo. En este friso de Klim todas las figuras son representaciones alegóricas, personifican una idea. El caballero representa el valor, pero a su lado hay una mujer con una corona de laurel que representa la ambición que es necesaria para la motivación para avanzar. Pero a su lado hay una tercera figura que es la compasión. Es una mujer con los ojos cerrados, las manos juntas. Claro, con valor y ambición se pueden conseguir muchas cosas, pero seguramente será pasando por encima de los otros, el valor y la ambición. Hay que añadirle la compasión, porque estamos caminando hacia la alegría, hacia la felicidad. Con estos tres elementos nos encomendamos a ellos y con ellos podemos hacer frente a lo que nos espera en el fondo de la sala. Tú que has visto el friso en directo, las mujeres, estas que describes, yo lo estoy viendo aquí, pero ¿cómo están pintadas? Es algo muy especial porque Klim ha dejado desnuda casi toda la pared. Sí. Ves el pared en yeso. En realidad la piel de todas las figuras es el mismo yeso sin tocar. Solo ha dibujado los perfiles. La pared desnuda, ¿qué nos sugiere? ¿Qué nos propone? ¿Es espacio? ¿Es levitación? ¿Qué es eso? Sí, es un vacío. Es un vacío en el que esas figuras están flotando y con muy poco nos crea esa sensación, con un poco de pintura diluida, pinta los vestidos vaporosos de estas mujeres con dos pinceladas. Y el paseo es así como estamos haciendo, con la música con pasajes Tal cual, con distintos fragmentos y te quedas en algunos atrapados, porque sientes que eso que estás escuchando de alguna forma lo ves reflejado. A lo mejor estás mirando en el lugar equivocado, pero la pintura y la música te transportan. Estamos caminando hacia la alegría, hacia el final, hacia la felicidad, pero no todo el mundo va a poder llegar. En la pared del centro nos esperan las fuerzas hostiles que nos impedirán alcanzar la felicidad. En el centro, como personificación del mal, está un monstruo mitológico, Tifón. Era un dios destructor, que Klim lo representa como un gran mono, como un gorila. Parece King Kong un poco, sí, ¿verdad? Parece King Kong, pero en la mitología se dice que tenía unas alas azules, que en la parte derecha se ven unas alas azules, y que en la parte inferior de su cuerpo eran colas de serpiente, y en la parte derecha también se ven esas colas de serpiente. A ambos lados de este monstruo hay 6 figuras femeninas, tres a cada lado, que son alegorías de esto que nos va a impedir alcanzar la felicidad. A su derecha hay 3 mujeres con el pelo negro y con unas serpientes doradas, que son gorgonas, que representan la enfermedad, la locura y la muerte. Si cualquiera de ellas nos alcanza, nosotros ya no podemos seguir avanzando.
Si nos llega la enfermedad, la locura o la muerte, quedamos allí. Detrás de ella vemos distintas figuras de esos que han sido atrapados por la muerte y por la enfermedad. Si conseguimos pasar esto, que esto no depende de nosotros, la enfermedad, la locura, la muerte, esto nos puede afectar, si conseguimos pasar al otro lado del monstruo, tenemos 3 tentaciones. Tenemos una mujer que representa la gula. Es una mujer con un gran vientre, con una mirada ansiosa, lleva una falda azul, está de pie. Sí. Sobre ella hay una mujer pelirroja que nos mira seductoramente. Está desnuda, sentada, abrazándose una pierna, su pelo cae por el cuerpo y le cubre el sexo. Es la lujuria. Y realmente es una imagen muy, muy tentadora. A su lado hay una mujer rubia con los ojos cerrados y una sonrisa. Se interpreta como la impudicia. Está teniendo sueños, pensamientos impúdicos. Es tan atractiva la pintura que tú te quedas en la sala atrapado mirándola. Claro. Y la mayoría de la gente que está paseando se queda en ese fondo mirando esta escena. Vienes de una pared casi desnuda. Casi vacía, y aquí hay muchos más detalles, todo está representado, hay mucho color. Es mucho más atractiva la imagen. Es decir, la propia pintura está pensada para que nosotros también nos quedemos atrapados en esa parte, mirando. Pero si nos fijamos en la esquina derecha superior, hay la cabeza de una de esas mujeres que nos indica que aquí hay que seguir pasando, hay que seguir avanzando. Bueno, pues supongamos que hemos seguido avanzando, que hemos conseguido superar la tentación, el atractivo de color y de todo que tiene esa pared central, y empezamos ya a caminar por la pared derecha, iríamos por el lateral derecho. Hay un último detalle en esta frontal. Si superamos las tentaciones, hay una figura solitaria plegada sobre sí misma que representa el dolor. El dolor físico que nos puede afectar a pesar de nuestra ambición, a pesar de nuestra voluntad. Podemos sufrir el dolor y el dolor también imposibilita. Hay que pasar también por esa figura, y entonces ya sí, llegamos de nuevo a la pared larga, a la pared derecha, donde encontramos la misma disposición que al inicio, la pared desnuda con las figuras femeninas que se van repitiendo. Pero aquí reciben una ayuda importante para alcanzar la alegría, que es el arte. Si en el otro lado se habían encontrado un caballero, aquí se encuentran a una mujer con una túnica dorada que está tocando una lira. La lira como símbolo universal del arte. Y si se fijan los espectadores, si pueden buscar la imagen, estas almas o estos genios flotantes, estas mujeres que pasan por encima de ella, cuando pasan por la lira, cogen como un impulso. La pintura se llena de oro, aparecen más brazos. Es como a través del arte podremos hacer ese salto final, ¿no? Cogeremos el impulso necesario para avanzar. ¿Dónde has dicho que estaba este edificio? Recuérdalo a los oyentes. En Viena, en el Palacio de la Secession. Y justo ahora, en este momento, gracias al arte, podemos avanzar. Si estuviéramos allí en la sala... Por dos etapas donde no hay nada. No hay nada, hay un fragmento donde no hay nada. Y esto es porque cuando Klim hizo el friso en la sala original donde estaban, aquí había una ventana. Este friso lo hizo para acompañar una exposición que había sobre Beethoven. Y a través de la ventana podías ver una escultura de Beethoven, una escultura real que había en la otra sala, del escultor Max Killinger. De alguna forma, con esa ventana, con esa disposición, Klim incorpora a la figura de Beethoven, y tú, antes de llegar al clímax final, tienes la visión directa, a través de la ventana del compositor. Todo cuadra esta tarde, la ventana incluso. Y el clímax final, que yo lo estoy viendo, pero descríbelo tú. Claro, luego llegamos a nuestro destino, el himno de la alegría. Es el paraíso en la tierra. Y para indicárnoslo, lo primero que nos encontramos es una columna de mujeres acuclilladas una encima de la otra. Se interpretan como las artes. Y las que están en la parte superior, todas están indicando hacia la derecha, hacia el final. Hay que seguir. Hay que seguir y hay que llegar a este paraíso. De repente, el muro blanco que nos ha acompañado se llena todo de flores. Está todo lleno de flores. Y en esas flores, sobre ellas, está cantando un coro maravilloso de mujeres.
escuchando la música, mirando las imágenes, literalmente estás en el paraíso. Ellas están en éxtasis, están cantando. Con las manos hacen el gesto de meditación, juntando el pulgar y el índice. Tienen unas flores en las palmas de las manos. Tienen una expresión de felicidad absoluta. Ellas nos llevan hasta el clímax final. Klim tenía que representar de forma visual la felicidad, la alegría. Y lo que pintó es un hombre y una mujer abrazados, fundidos el uno en el otro, envueltos de oro, en una capilla vegetal, porque del suelo se ve como es un rosal que nace y los envuelve. En el poema de Friedrich Schiller se habla de un beso que alcance al mundo entero. Esta es lo que Klim ha pintado. Qué maravilla. Bueno, el maridaje entre este friso y la música es algo sensacional. Pero yo llevo toda la tarde no, desde que has llegado me lleva rondando por la cabeza el himno de alegría. Y claro, cada uno es como es y tiene lo que tiene en la cabeza. Y digo, joder, Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mara de alegría, pues ya. Digo lo que bajó, no, al revés. No, subidón, qué alegría, eso es. Oye, Mara, hablando de alegría, vas a presentar la gala de los Ondas el próximo miércoles en el Gran Teatro del Liceu. Sí. Alegría. Alegría, Qué la bien. verdad que sí, ya estamos ahí preparando todo con Jordi Rosell, que es quien dirige la gala. Y ahí estaremos el miércoles rodeados de compañeros y compañeras y bueno, celebrando la ventana este día tan bonito. La ventana estará muy cerquita del Liceu, estará como cada año en el hotel donde se alojan los ganadores y ganadoras para ir durante la tarde pues conversando, entrevistando y pasándolo bien, porque es una tarde-noche muy hermosa de radio, de oficio y de todo. De celebrar, ¿no? De celebrar. Sí, de juntarnos todos. Y además este año el palmarés, todos los años, ¿no? Pero el palmarés con Isaías Afuente, que nos hace tanta ilusión a todos los oyentes de esta casa. Yo este año me voy a quedar a la gala. No, ¿te vas a quedar? Sí, después del programa no me suelo quedar porque luego al día siguiente tal, pero este año genial. Presentando tú y con el Ondas a Isaías. Y Ortega, que hace un par de sketches muy chulos. Sí. Bueno. Y con una actuación de Viva Suecia y Pastora Soler y, bueno, imagínate, Wyoming. Pastora Soler ha escrito un libro interesante también, ¿eh? Ya. Muy interesante. Sí. Va a estar un día de estos en Hoy por Hoy. Va a venir Hoy por Hoy. Ha escrito un libro muy sobre su experiencia, ¿no? Vital de Oye, ¿abrimos el faro o qué? Abrimos el faro, sí. Venga. ¿Qué te dije del doctor Bueno? Que sabía la respuesta de mi rodilla. Exactamente. Ya lo lamento. Quiero no poder jugar al darte fútbol, ¿qué puedo hacer? Nada. Buena noticia. Ajo y agua. Sí, puedes jugar a otras cosas. Claro, sí. No. Yo tenía una esperanza minúscula, pero bueno. No. Ya sabías tú que la respuesta iba a ser esa. Si no tienes cartílago, lo tienes muy difícil para jugar a fútbol, para el pádel, para el tenis y todo lo que signifique saltar. Impacto. Bueno, ¿y esta noche qué? Esta noche vamos a hacer el Faro Libertad. No es una palabra que haya sacado el bombo, obviamente ya sería demasiado, pero durante todo el día y durante toda la semana se ha hablado muchísimo de libertad y nosotros la vamos a afrontar de una manera particular. O sea, es una palabra inmensa, muy hermosa. Sí. Yo creo y considero que está manoseada, que está mal utilizada en muchos casos, así que bueno, con Antonio Lucas hablaré de eso. A los oyentes les pedimos que hablen de libertad como se puede hablar en un país que vive en libertad. Sí. Es decir, puedes jugar con ella, puedes hablar de lo que significa, que te libera, que te hace ser más libre, porque estamos en un país y eso sí que hay que celebrarlo ahora en este 2005, que vive en libertad, y eso es lo que yo considero que hay que celebrar a bombo y platillo, ¿no? Que toda la gente que está escuchando ahora la radio, toda sabe lo que es vivir en libertad. Hace 50 años no todo el mundo sabía lo que era vivir en libertad, ¿no? En absoluto. Y luego tenemos una cosa, vosotros habéis hecho esta hora en La Ventana, donde habéis estado con Andrés Lima, habéis hecho recreación de 1936, con también la obra de David. Nosotros vamos a abordar una tertulia sobre cómo interpretar a Franco. ¿Cómo interpretar? Cómo hacer
de Franco. De actores. Entonces, sí, claro. Está Vinuesa, claro, que es el Franco de 1936, está Santi Prego, que es el Franco de Mientras dure la guerra, y está Pepa Niorte, que dio vida a Carmen Polo, de la que se sabe muy poco, porque de Carmen Polo hay muy poca, por ejemplo, apenas hay grabaciones de su voz. Entonces, ¿cómo te preparas para que un personaje tan conocido, sobre el que tienes tanto juicio o prejuicio, tengas que convertirlo en darle vida creíble? Y luego también es... Fíjate, que no sea caricatura. Que no sea caricatura, claro, porque él, ¿no? Esa voz aflautada, ese cuerpo empequeñecido, no te voy a decir maltrecho, pero toda la ropa parecía que le quedaba grande, este ser con tanto poder, pero tan menudo, ¿no? ¿Cómo le das vida? ¿Cómo te preparas para ese personaje? ¿Cómo te documentas? ¿Cómo haces que tu cabeza no influya a la hora de interpretar? Pues esa será nuestra tertulia de las 2 de la mañana. Has dicho que libertad es un concepto extensivo, y lo es. Musicalmente ya ni te cuento. Hay tanto donde elegir. Yo me quedo con esto. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need. Yo casi también, ¿eh? ¿Verdad que sí? Yo me sumo. Como contraste. Sí. Muy bien. Esta noche el Faro Libertad. Queríamos abrir esta noche, estábamos pensando, podemos abrir con Franco Battiato, nuestro Franco favorito. Bueno, hoy me discutí con Iñaki de la Torre. Que, por favor, hay que hacer algo con él. Hay que convertirlo a la doctrina Battiato, por favor. Esta noche te escuchamos, Mara. Muy bien, un beso. Adiós. Hasta la próxima semana, Miquel. Un abrazo. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Los grandes episodios de la historia ya sabemos que suelen tener caminos secundarios muy interesantes. Tranquilos que no va de ventén, que ya hemos hecho bastante durante todo el día y bien hecho que está. Pero llevamos 2 episodios de este acontece que no es poco, hablando de grandes museos del mundo. Y claro, estos días cuando hablas de museos, lo más socorrido, ya lo siento, es acordarnos del robobo de la Jojoya. El robobo de la Jojoya. Del cutre asalto al Museo del Louvre. Pero de ese cutrerío, de ahí lo de los caminos secundarios, se deriva también algo muy interesante que va a contarnos hoy Nieves. Porque no solo de museos viven los ladrones de arte, ¿sí o no? ¿Qué? Viven de muchos más, Pero ya es por seguir la estela, porque a raíz del robo en el Museo del Louvre de las joyas de las emperatrices Eugenia de Montijo y de la emperatriz María Luisa y de las reinas María Amelia de Francia y Hortensia de Holanda, señoras a las que las especifico no por nada, no es ninguna reivindicación de nada, pero es que todo se ha resumido en las informaciones del robo al Louvre como el tesoro de Napoleón. Y todo el mundo ha entendido que era Napoleón Bonaparte el primero, pero no. Primero porque no eran de él. Eran, sobre todo, se refería a otro Napoleón, a su sobrino Napoleón III. Bueno, pues a raíz de ese robo me puse a mirar si hacíamos algo de grandes robos, pues documentar y tal. Y de repente el amante de María, el Espíritu Santo, me inspiró y me vino una imagen que me acordé de una serie de señores, estupendos todos, chupando cámara, por un robo que tuvo mucho impacto en España, que dejó al descubierto mucha porquería, mucha negligencia, mucho dinero negro. Características todas ellas de esa insaciable empresa española que es la Iglesia Católica. ¿Qué imagen era? La del códice. Fue por lo del robo del códice calistino. Lo de Santiago, vale. Sí, cuando se robó el códice calistino junto con 2,4 millones de euros. Ojo, se dice pronto. Sí. Y también se robó otra serie de libros y objetos de la Catedral de Santiago de Compostela hace casi 15 años. Y esa fotografía que me vino a la cabeza y que luego fui a buscar al archivo, me hizo ver que esto de los robos de las obras de arte lo miré desde otra perspectiva, ¿no? ¿Quién estaba en esa foto? A ver, la foto es una de las muchas que se distribuyeron y que estuvieron en todos los periódicos, en todas las teles, el día que se devolvió a la cátedra el Códice Calistino. Porque el entonces presidente Mariano Rajoy montó una verbena y un sarao periodístico como si se hubiera pillado él al ladrón, hasta con fotocol. En vez de avergonzarse de aquel suceso, lo disfrazaron de fiesta mayor. En esa imagen se veía a Rajoy, a su lado a un pasmado Feijóo,
sin canas y con gafas, varios obispos gordinflones y altos mandos policiales de la Brigada de Patrimonio Histórico. Y luego muchos señores, muchos políticos. O sea, aquello fue... Es que es impresionante cuando he repasado las imágenes. Bueno, y esa imagen me llevó a que me diera lástima la directora del Louvre, que presentó su dimisión pero no se aceptó, a la dimisión en 2023 del director del Museo Británico por los robos sufridos, también continuados, a los robos de mapas de la Biblioteca Nacional de España. Las instituciones tienen medidas de seguridad, a veces no suficientes, a veces esas medidas fallan. Y cuando fallan, enseguida apuntamos a los responsables, como tiene que ser también, ojo, no estoy diciendo que no. Pero cuando esos mismos robos se registran en catedrales que carecen de medidas de seguridad, que tienen joyas artísticas descuidadas o no declaradas, entonces apuntamos a lo malísimos que son los ladrones y qué pobrecitos los curas a los que han robado. Tercer día que repito el refrán. Quien roba a un ladrón, 100 años de perdón. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Damos por hecho que nadie dimitió en la Catedral de Santiago. Bueno, dimitió, en fin, o alguien asumió en la catedral por el robo del Códice Calixtino, ¿no? ¿Qué hace un obispo si dimite? ¿Trabajar? Venga, hombre. Ni siquiera admitieron abiertamente los manifiestos fallos de seguridad. Decían que esa aparente falta de seguridad que veíamos los demás debía interpretarse como confianza en la buena voluntad de la gente. Toma, es una manera de verlo. Claro, es la misma confianza que tenía la directora del Louvre y el del Museo Británico. Sí. Es la misma confianza que tenemos los demás en que un cura no toca a los niños, pero es que van y los manosean. Pero es que lamentablemente así funciona el mundo. El patrimonio eclesiástico español es incalculable, pero incalculable no en sentido figurado por su valor, que también, sino en el sentido estricto del término, porque la Iglesia española es una empresa privada y no acabamos de saber todo lo que tiene, en qué estado lo tiene, lo que ha vendido y lo que ha expoliado. Alguna vez hemos hablado de este asunto y a mí me da cierta rabia cuando leo en prensa informaciones que hablan de que tal o cual cuadro, tal o cual códice, tal o cual tesoro robado de tal o cual catedral es patrimonio español. No, es mentira, eso no es patrimonio español, es patrimonio privado. Es patrimonio de la multinacional. Cuando hemos tenido patrimonio puramente español, como es la Mezquita de Córdoba, patrimonio público, la Iglesia nos lo ha robado a los españoles y ahora impone a ese patrimonio que se ha quedado una entrada como donativo que les genera oficialmente 20 millones de euros al año. Oficialmente. Lo de los cepillos ni lo cuentes. No hay que extrañarse de que el electricista que robaba efectivo en Santiago de Compostela acabara llevándose 2,5 millones de euros del cepillo de la catedral. Cepillón, ostras. 2,5 millones de euros que fue contando él. Y si el Códice Calixtino fuera patrimonio nacional, pues también habría estado protegido. Oye, ¿y cuánto de importante es este códice? Quiere decir, todos recordamos que aquel robo fue una movida, un follón, fue todo muy escandaloso. Pero, yo me incluyo, casi nadie sabía por aquel entonces lo que era el Códice Calixtino. No sé qué importancia tiene en sí mismo, quiero decir. Esto lo conocían los expertos, lo hemos conocido a raíz de eso. Pues el Códice Calixtino es un libro así grandote, hecho con hojas de pergamino, o sea, hojas hechas de piel, no de papel. Se llama Códice porque es un libro hecho antes de que se inventara la imprenta y se llama Calixtino en honor del Papa Calixto II, que le dio una serie de gracias, de prebendas al obispo de Santiago en el siglo XII. Y dijo este obispo, hombre, pues vamos a hacer un libro en honor de este papa tan majo que nos ha hecho el favorazo de convertirnos en archidiócesis y ahora vamos a ingresar todavía más pasta con el rebaño de peregrinos. Eso es el Códice Calixtino. Y lo que hay ahí escrito es una especie de libro de instrucciones, de una ruta de cómo llegar a Compostela, lo que tenía que hacer el peregrino, los milagros que se inventaron, el peliculón, está recogido también el peliculón de la llegada de los restos de Santi. Lo más importante y la única verdad que hay en el códice es una colección de composiciones musicales e himnos litúrgicos utilísimos, han servido para el estudio y para el conocimiento de la música en el siglo XII. Bueno, eso es importante, sí. Pero fuera de eso, todo lo demás, mentira. Pero el códice en sí es muy valioso por su antigüedad. Oye, robos de esta envergadura, porque este fue sonado, ¿ha habido más en catedrales? Decenas. Sí. Pero, y gordísimos. Bueno, en la Catedral de Toledo ya han robado 3 o 4 veces. El último dato que tengo es en 2005, que robaron una tabla del siglo XV. Fueron muy graciosas, ahí está la hemeroteca, las declaraciones de un trabajador de la catedral que dijo:
Aquí hay seguridad cero. Lo que me extraña es que no se hayan llevado un Rubens o un Greco de la sacristía. Es alucinante. Bueno, pues con este robo, investigándolo la policía, este robo de 2005, el arzobispado diciendo que no sabían nada de ningún robo y pidiendo a la vez a la prensa discreción porque estas cosas no hacía falta contarlas. ¿Cómo serán de desastres en Toledo? Que este mismo año han encontrado 2 pinturas renacentistas de Juan de Borgoña detrás de unos armarios y que llevaban cogiendo polvo 2 siglos y medio. Lo que no se han llevado los cacos nunca de la Catedral de Toledo es la cajita esa de los huesos falsos de los visigodos del Recesvinto y Bamba. Es verdad. Es que los ladrones son más listos de lo que parece y saben que son de mentira. Entonces no se los llevan. Oye, que sí que me estoy acordando, es verdad. ¿En qué quedó ese proyecto de funeral de Estado que querían hacer el PP y Vox de Toledo? Querían darle un funeral a unos huesos que en realidad no se sabe muy bien de quién son. Pero si pero eso es estando un gato, pues madre mía. Y no solo PP y Vox, lamentablemente, con el apoyo del PSOE de Toledo en el ayuntamiento y en la Diputación, en esa locuela Junta de Castilla-La Mancha presidida por el alegre García Paje. ¡Oh! Ese PSOE que se metió en esta bufonada patriotera, madre mía. Hasta donde esto ha quedado pues en una maniobra ridícula que ni apoya al gobierno de la nación ni la jefatura del Estado, porque es que esos 3 partidos juntitos, PP, Vox y PSOE, pretendían la implicación hasta de Felipe VI con desfile de banderas y banda de música. Esos políticos deberían estar ocupados en los problemas de los toledanos, no por payasadas visigodas para acaparar titulares, sobre todo que los acapararon en la servicial prensa que ni siquiera contrastó la veracidad de esos supuestos huesos, que ni siquiera miraron esos huesos de dónde han salido y de dónde vienen. En fin, bueno, más robos. En la Catedral de Salamanca, por seguir con los robos de las catedrales, Catedral de Salamanca robaron en el 76 4 cuadros de Morales y un Tiziano. ¡Ostras! Sí. En 1977 robaron cruces, tallas, cálices y libros góticos de la Catedral de Burgos. En el 78 se llevaron de la Catedral de Ciudad Real las joyas de una estatua de las que sacan de paseo. De la de Murcia también se llevaron más joyas. De la Catedral de Oviedo en el 77 se llevaron unas capas de oro puro y cruces enjolladas también. Piedras preciosas que arrancaron de varios objetos y un medallón carísimo también. Pero todo eso que estás diciendo en conjunto es un botín inmenso. Sí, inmenso. Sí. Y han pasado muchos años, ¿no? 76, 77, 70... ¿Se ha recuperado algo de todo eso? Sí, ¿Algo se ha recuperado? Sí, algunas cosas sí se han recuperado. Vale. Sí, algunas sí, otras no. Otras se pierden porque no. Pero, por ejemplo, de este último de Oviedo se recuperó porque, bueno, ahí están los servicios públicos policiales para devolver lo que la Iglesia descuida, ¿no? Mira, el botín en concreto de Oviedo, que fue una salvajada lo que se llevaron, de la Cámara Santa de no sé qué, creo que la llaman, dijeron, no sé si ascendió según los expertos a 20.000 millones de pesetas de entonces. Pastizal. Sí, una cosa. Yo no sé si esta de Oviedo es una catedral o desayuno Tiffany's, de verdad, porque es que madre mía con la iglesia de los pobres. Todo joyas. En 1969, en la Catedral de León, voló otro códice famoso del siglo XII, el libro de las estampas se llama, donde se recogen todos los testamentos de los reyes a favor de las iglesias de León. Estaba en una vitrina sin cerradura. Apareció 8 años después en Inglaterra este códice y regresó, pero mutilado. Habían arrancado cosas. Catedral de Tarragona, otra iglesia de los pobres de donde los cacos se llevaron en 1980 8 cruces de metales de plata y bronce de los siglos XIII y XVI, 3 copones de plata, 3 incensarios y 17 portapaces también de plata y bronce, varias obras medievales y renacentistas. Bueno, en 1979 desaparecía de la Catedral de Roda de Isabena el tesoro más valioso del arte románico aragonés. Vaciaron el Museo Diocesano, que estaba protegido por un vulgar cerrojo en una puerta vulgar. Bueno, no sigas ya con más en la lista. Pero escucha una cosa, esto que estás contando son robos en catedrales. Si ya bajamos al nivel de iglesias o monasterios, ¿qué no se habrá robado
Y sin que nos hayamos enterado además, claro. O sea... Vamos, no se puede. Pero hay constantes robos. O sea, tú tiras de hemeroteca ahora mismo y hay constantes robos, constantes. ¿Y cuánto han expoliado ellos mismos? Porque no es patrimonio público que se pueda controlar. Ya. Es patrimonio privado, que ellos mismos maltratan, no hacen inventario ni permiten que se hagan inventarios, que ellos lo maltratan, lo descuidan y que muchas veces ocultan porque es que no saben ni lo que tienen. Por eso en aquel escándalo de los robos continuados de la Catedral de Santiago de Compostela no se denunció nada hasta que desapareció el Códice Calistino. Los 2,5 millones de euros que acumuló robando el electricista... Que es mucho dinero, ¿eh? Sí. 2,5 millones. Pues bueno, los acumuló robando en venganza porque no lo hicieron fijo. Ojo que el tío también era de cuidado. Esto no estamos hablando de ningún pobrecito, ¿eh? Este era un ladrón y mala gente además. Pero este dijo, pues en venganza me lo voy a ir llevando. No podían denunciar todo lo que se llevaba, primero porque ni se enteraban, porque era dinero negro. Y ni ellos sabían cuánto recaudan gracias a los clientes que a diario les forran de dinero, gracias a una tumba falsa de un apóstol que no existió. Pero bueno. Y más por ciertos. No me voy a callar. El electricista fue condenado a 20 años. Este hombre murió el año pasado. Esto no ha salido tampoco en ninguna parte. Yo me acabo de enterar ahora mismo. Sí, este murió el año pasado tras un ictus severo. Lo sacaron de la cárcel porque se quedó fatal. Es por recordarlo. Eduardo Zaplana lleva disfrutando y muriéndose 6 años de una enfermedad terminal. Que 6 años y no he contado mal, ¿eh? Acumula ya Eduardo Zaplana ni se sabe cuántas condenas de 10, 15 años, pero las juezas y los jueces más preocupados de los robagallinas que de los ladrones de guante blanco le mantienen en libertad porque dicen que no hay riesgo de fuga, que lógicamente sería de idiotas. ¿Dónde va a vivir mejor Zaplana que en España? Disfrutando del dinero en libertad de todo lo robado. El PP tiene en Valencia una altísima concentración delincuencial, desde mi punto de vista. Zaplana, Carlos Fabra, Francisco Camp, Rita Barberá, Carlos Mazón. Parece una banda más que un partido político. Y tiene razón el líder de la banda con aquel buen lema que nos legó Feijóo. Hay que elegir entre mafia o democracia. Y la mafia en este país va bajo palio. Al final sí hemos vuelto un poquito al espíritu del 20N, mira. El palio. Así, al final la cosa acababa así. Vaya manera de terminar la semana. Venga, Nieves, a descansar. Un beso, muchas gracias. El lunes más. Carlos. Venga, gracias. Un beso, adiós. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿La vida puede cambiar de un momento a otro? ¿La actualidad también? Pues claro que sí. La actualidad de este día tomaba un giro repentino a las 2 de la tarde. Bueno, a las 2:01 exactamente. De la tarde y 1 minuto. Tenemos noticia de última hora sobre el juicio al fiscal general del Estado, Pedro Jiménez. ¿Hay condena? Pues sí, hay condena. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado por revelación de datos reservados a Álvaro García. Condenado el fiscal general del Estado a las 2 de la tarde y 2 horas después abrías la ventana. La vida está llena de carambolas, de coincidencias, y no hay que buscarle 3 pies al gato, ni mucho menos. Pero, bueno, ya es casualidad que el Tribunal Supremo se haya apresurado tanto como para dictar precisamente hoy, 20 de noviembre, 50 aniversario de la muerte de Franco, dictar sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado. Bueno, no seré yo quien insinúe ninguna intención oculta, pero insisto, ya es casualidad. Pues sí, ya es casualidad. Llevamos días rememorando aquí en la radio los últimos días del dictador y el día ha llegado hoy. El día hace 50 años en que cuando los españoles nos despertamos, parafraseando a Monterroso, el dinosaurio ya no estaba allí. Habían pasado muchísimos años. Así lo ha contado en Hoy por Hoy Severino Donate. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, confirmaron que había dejado de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, dictador de España, generalísimo de los ejércitos, general golpista y jefe del Estado español. Y represor. Españoles,
Atención españoles. Franco. Franco. Con profundo sentimiento. Franco. A las 5:25 horas. Franco. Franco. Obedece a una conspiración. Franco. Su Excelencia el Generalísimo. Franco. Masónica izquierdista. Franco. Informan. Franco. Shock tóxico. Franco. 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 Ha muerto. Esa era la noticia hace 50 años y hoy, precisamente hoy, pues nos topamos con la última encuesta de 40DB para El País y la SER, que nos cuenta que casi el 25% de los jóvenes que ya han nacido en libertad y en democracia considera aceptable un régimen democrático. Oye, ¿y la dictadura, se le pregunta, no era mala? Señores, yo no lo sé. Señores, yo no lo sé. Pues esto es lo que dicen los que tienen opinión formada, y hay otros muchos que ni siquiera eso. A ver, yo la verdad que de Franco pues sé bastante poco, entre comillas, o sea, sé lo que me han explicado mi familia, lo que he investigado por mí mismo y obviamente pues lo que me han enseñado en el instituto. Simplemente tengo la imagen de Franco de lo que fue su etapa más que de una opinión personal hacia su persona. Yo no tengo ninguna imagen de Franco, o sea, lo conozco lo suficiente, pero no... Es lo que dicen algunos jóvenes de hoy. Esta mañana hablaban Hoy por Hoy con Alcides González, que es profesor de secundaria y de bachillerato en un instituto de Tenerife, y hacía esta reflexión. Damos por hecho que los alumnos llegan con una conciencia democrática a las aulas, como si la gente que naciera hoy en día pues ya es demócrata por nacimiento. Y esto es una cuestión que hay que conquistar, que hay que trabajar, que hay que cultivar para generar conciencia democrática en este tipo de alumnado, a estas edades en las que el pensamiento crítico todavía está muy verde o prácticamente por hacer, ¿no? Con mucha frecuencia nos encontramos con situaciones en las que los alumnos, las alumnas, te dicen cosas aberrantes y tan absurdas como que gracias a Franco las mujeres pueden votar. Y claro, ante estas circunstancias, ante estas proclamas, pues es muy difícil debatir. Cuando hablen de la patria, no me hablen del honor, no me cuenten batallas ganadas caras. Hace unos días un profesor nos dijo aquí en La Ventana que habíamos sacado a Franco del Valle de Cuelgamuros, pero no lo habíamos metido en las escuelas. Andrés Lima, que es el director de 1936, lleva tiempo también metiéndolo en los teatros, y en este día tan especial ha decidido meterlo en la radio, en La Ventana, con dos piezas. Uno sobre la fonética del susodicho, de FFB, escrita por Juan Mayorga, y la otra pieza, un diálogo ficcionado entre el fantasma del padre de Franco y el propio Franco. Una pieza construida por Juan Cabestany sobre un encuentro, ¿no? En realidad la pieza habla de un encuentro, pero fue una carta que le mandó Nicolás Franco a su hijo, el recién nombrado caudillo de todos los ejércitos. Que no le hizo mucho caso, por cierto. No, por lo visto no. Y nosotros imaginamos ese encuentro. Intenta ser una obra satírica más que nada. Yo creo que hay la comicidad y la burla muchas veces retrata muy bien el horror, ¿no? Y el diálogo imaginado, urdido por Juan Cabestany, es este. Regresa la secretaria alarmada por los gritos. ¿Sí? ¿Excelencia? ¡Que saquen de aquí a ese hombre! Perdone, señor. ¿De quién habla? Franco comprueba que su padre no está. ¿Se encuentra bien? Sí. Puede retirarse. La secretaria se va a ir, pero... Espere. Mi padre podría haber sido un gran militar, pero en Cuba las mujeres lo echaron a perder. Siempre fue un soltero mujeriego liberal y masón. Perdone, señor, pero yo preferiría ir... ¿Cómo te llamas tú? Jacinta. Jacinta. A lo que iba. Cuando yo era niño, yo era muy tímido, y él siempre pensó que yo no llegaría lejos. Cada familia es de una manera, yo es que no podría opinar. No, es que no te he pedido que opines. Solo quería sacármelo de la cabeza. Ah. Puede retirarse. Gracias, excelencia. La secretaria se marcha. Franco queda pensativo y entonces reaparece su padre, Nicolás. ¡Hala, carajo! ¿Te parece bonito contarle a un extraño las intimidades de tu familia? Puede ser, pero al menos a Nicolás y a Ramón le llamabas por su nombre. A mí me decías el otro. ¡Vale! ¡Muy bien! Pudimos aprovechar para arreglar lo nuestro, pero tú no quieres. ¡No quieres! Papá, creo que deberías irte, por favor. Sí, ya me voy. Pero antes
quiero que sepas una cosa, mira. Ahora que se cayeron todas las máscaras, tienes que saber que a mí nunca me gustó esta guerra que montaste. Sí, es cierto, yo nunca di un duro por ti. Es más, estoy absolutamente convencido de que no estás capacitado en absoluto para gobernar España. Muy bien, papá. Ahí tienes la puerta. Sí, ya la veo. Adiós. Adiós, hombre. Pues Adiós. quién sabe si de ahí vino todo y al final Franco se vengó en todos los españoles por su padre. Bueno, fue la herida de la dictadura y Las Cuatro Heridas es el nombre del podcast que ha hecho David Uclés después de escribir La Península de las Casas Vacías, y en uno de sus episodios hacía esta reflexión recordando su estancia en Alemania. Hace más de una década viví 2 años en el país germano. Allí comprobé de primera mano que a ningún alumno se le habría ocurrido levantarse del asiento y gritar Heil Hitler. ¿Recordáis que en España una alumna se levantaba en clase y gritaba entre risas ¡Arriba España? Por no hablar de las veces que escuché eso de que Franco no era tan malo porque gracias a él disponemos hoy día de pantanos. A ver qué alemán te sale con que Hitler construyó casi todas las autovías del país. ¿Llegaremos a ponernos de acuerdo algún día y a contar una misma historia de lo sucedido? Mi querida España, esta España mía, esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poeta. Pues David Uclés se lanza a cantar Mi querida España, como Rosa León se lanzó a cantar hace 50 años, después de los fusilamientos de Franco, otro de los himnos del último franquismo. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. Rosa ha estado esta tarde con nosotros, una mujer, hija de un padre de derechas que se situó muy jovencita en la otra orilla ideológica. El hecho de tener un padre muy de derechas, pobrecito, la verdad es que siempre he dicho que no es lo mismo ser vencedor de la guerra pobre que rico. Mi padre era vencedor de la guerra pobre. Es parecido, pero no es lo mismo. Entonces, el hecho de tener un padre muy dominante, huérfana de madre de los 13, 14 años, hace que yo de repente me vaya a la izquierda. Me hice trotskista, con 15 años, quiero decir. Para molestarle. Absolutamente. Absolutamente. Rosa León, una mujer que cogió esta hermosa canción de amor de Aute y la transformó en aquellos meses en un grito contra los últimos fusilamientos de un moribundo Franco. Era una canción de amor, lo que pasa es que justo yo la grabo en mayo más o menos y sale justo en septiembre. Claro, yo sí tenía un compromiso político y entonces la impotencia, ya no solo la gente de izquierdas de este país, es hasta el Papa, o sea que fue una cosa como una petición de humanidad. Entonces cuando de repente ves que van a juzgar a unos tíos sin las garantías suficientes, independientemente de lo que hubieran hecho o dejado de hacer, las garantías suficientes tienen que estar siempre. Aparte de estar contra la pena de muerte, evidentemente, y aparte de estar contra el terrorismo, es decir, que no cabe ninguna duda contra todo lo que yo estaba en aquella época, pero morir matando es lo que hizo el dictador, morir matando. Y a mí me parecía que leías la letra y miles de buitres callados van extendiendo sus alas, y era como la carta que hubiera escrito cualquiera de los condenados a su familia, a su compañera, a su mujer. Es decir, me parecía y lo dije. O sea, si yo eso lo digo 10 años después, da igual. Es que lo dije en el momento. En ese momento. Claro, en ese momento. Y ahí quedó para la memoria histórica de este país, para siempre. Bueno, los 50 años de la muerte de Franco ha tenido otras miradas en la ventana. En las greguerías, por ejemplo. Empezamos. Bueno, mientras en Twitter hay cierta tristeza con la muerte del dictador, con el 50 aniversario, en Blue Sky se celebra. Por ejemplo, Calva Doble ha descubierto un nuevo medio de transporte. BlaBlaScal, un servicio español de vehículo compartido para personas de extrema derecha que quieran desplazarse al mismo lugar en el mismo momento y puedan viajar juntos y compartir gastos mientras hablan de Franco. BlaBlaScal. BlaBlaScal, me gusta. Sí. Ahora vamos con una verdad irrefutable, la que suelta aquí Prendente 1. Nostalgia es echar de menos las lentejas de tu abuela. Ensalzar la figura de Franco se llama fascismo. Muy bien. Pues sí. Y mira, sobre nostalgia precisamente, esto de Sara Biandimia. De ser pequeña, lo que echo de menos son los bocadillos de chorizo y el conserje
consenso social de que el fascismo era malo. ¿Os acordáis, no? Y uno de los mejores momentos de estos 50 años fue cuando sacaron los restos del Valle de los Caídos. Craig lo vivió festivamente. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. ¿Podemos exhumar a Franco en silencio, por favor? Bueno, también Susana Ruiz se ha sumado a la conmemoración de la muerte de Franco, dictador longevo donde los haya en el mundo. Y hablando de animales, pues nos ha hablado de la araña más longeva del mundo. Hoy que estamos celebrando el aniversario de una muerte, os vengo a hablar yo de la muerte de la araña más longeva del mundo. Ella murió en 2017 después de haber vivido, ojo, 43 años. Una araña. Una tarántula, ¿eh? Las hembras viven, ojo, entre 12 y 30 años. Esta individua vivió 43. Y aún podrían haber sido más porque la pobre ni siquiera murió de vieja. En 2017, cuando todas sus compañeras pues ya habían traspasado, terminó muriendo también durante la noche de Halloween. Los investigadores que se ocupaban de ella observaron que la tapa de su madriguera había sido perforada por una avispa asiática. O sea que ni siquiera murió de vieja. Y estaba pensando yo que si nuestro gusano hubiera sido araña, pues quizás estaríamos celebrando casi un siglo de democracia, porque él dio el golpe con 44 años. Bueno, y como los especialistas lo aprovechan todo, han aprovechado el día para abrir una nueva sección muy original. Y nosotros queremos saber dónde estabas tú. ¿Dónde estabas hace 50 años cuando Franco se murió? Tiene careta, la cosa, mira. A ver. Hace 50 años, cuando Franco se murió. Bueno, la careta es un poco precaria, pero los testimonios han tenido sustancia. Por ejemplo, el de Cosimo. Hola, Cosimo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde estabas hace 50 años? Yo vi la luz al final de un trayecto oscuro. Mira qué bonito, qué forma más lírica de explicar la dictadura, sí señor. Lírico y literal, porque nací ese mismo día. Ah. Y lo primero que vi después de 9 meses a oscuras fueron las manazas de la comadrona y la mirada del doctor. Pero ¿tú te acuerdas del día de tu nacimiento? Todo, me acuerdo de todo. Los forceps agarrándome ahí a las orejas. También te acuerdas del parto, esto Como es increíble. si fuera ayer. Madre mía, qué historia. O sea que entonces hoy cumples 50 años, Sí, ¿no? señor. Pero bueno, pues te voy a hacer el test ya que estamos. A ver, Cosimo, mejor cumpleaños que recuerdas. Al cumplir los 36, porque ese día fui cuando salí de la prisión. Nivel de satisfacción con tu vida del 1 al 10. Ahora un 6. Si me preguntas durante el vermú, un 8. Mejor regalo que te han hecho. El airfryer. Un libro. 1500 recetas de airfryer. Una persona importante en tu vida. La Minja Max. Última vez que has llorado. Ayer, mira, viendo el novio de Ayuso que se compra un ático. Lloramos muchos. Y una canción, venga, va para acá. Esta misma que está sonando ahora. Esta que suena te va bien. Si me das con la música, así que esta me va bien. Esto te va bien, ¿no? Pues, Cosimo, muchísimas gracias y felicidades. Algo bonito para acabar. Con la muerte de Franco nació Cosimo, que eso es, mira, es bonito. Pues sí que es bonito, sí que es bonito. Pero eso que dice Cosimo de que la música le da asco, coño, a nosotros nos encanta la música. Por eso cada tarde abrimos y cerramos la ventana con música. Un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.